nuestro hermano Arnold está encargado en esta mañana de dirigirnos, así que adelante. Estás muteado, Arnold. Buenos días, hermanos. Gracias al Señor. Buenos días, hermanos. Gracias al Señor por esta oportunidad de poderles dirigir en la meditación de la palabra del Señor. Así que yo les invito a que antes de empezar oremos. Bondadoso Señor y buen Padre, gracias te doy en este día por tu misericordia, por tu grande bondad que nos has amado, porque en tu gracia has permitido que veamos un día más. Gracias, oh Dios, ya que nuestros pecados no hacían que lo merezcamos, pero por tu gracia podemos estar delante de ti en el ahora nos hablen esta mañana y nos ayude, Dios, en esa tarea de ser como Cristo, de ser como aquel varón que nos diste como modelo. Te doy las gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Mis amados, hoy corresponde la letra 6, creo que así se pronuncia. Y respecto a ello debemos decir que muchos en su tarea de tratar de explicar el valor de la palabra de Dios han recurrido a equipararla con los atributos que Dios mismo posee. Si lo vemos bien, tal comparación es apenas lógica. Para el salmista se entiende que la palabra es la que lo ha vivificado, lo que lo ha sostenido, la que lo ha consolado, la que los ha animado. Fue la misma palabra con la que creó el universo, la misma con la cual prometió a Abraham que construiría una gran nación y la misma que todos los profetas que le han antecedido han proclamado. Se puede decir que la palabra de Dios es, por ejemplo, eterna, santa, fiel, se puede decir que es verdad, entre otros atributos. Sin embargo, en este acróstico que estudiamos desde ya hace tiempo, vemos que el salmista atribuye en esta ocasión a la palabra de Dios el atributo de la justicia. Al iniciar la porción de esta mañana del Salmo, podemos ver que la primera palabra con la que inicia es Sadit. Esa es la primera palabra con la que inicia el verso 137, que a su vez, como sabemos, inicia con la letra Seit, la que corresponde en esta mañana al acróstico. Esta palabra Sadit equivale en el idioma español que podría ser justo en plenitud. Podría también utilizarse para referirse a alguien que es santo. En el idioma hebreo se suele utilizar para referirse a personas con un elevado estándar moral. Siendo así, podríamos decir que el tema de la porción del Salmo 119, versos 137 al 144, es la palabra de Dios como un reflejo de su justicia, el cual es un tema para dirigir nuestra meditación en esta mañana. Leamos primeramente los dos primeros versos, el verso 137 al verso 138. Dice: justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles. Se puede ver claramente en qué concepto tenía el escritor la palabra. Para él no era simplemente un libro que contenía unos códigos de conducta y unos estatutos civiles o una colección de historias meramente. Pensemos hasta este punto, ¿en qué estima podría tener la palabra para dedicarle un extenso y sofisticado acróstico? Esto se puede ver en la manera en cómo inicia el verso 137. Al leer observamos que inicia declarando la gran justicia que caracteriza a Dios. Justo eres tú, oh Jehová. En su pensamiento, al igual que en el pensamiento judío, Dios debía ser el centro de la vida en todos los aspectos del individuo, y no solo esto, sino también de la sociedad. Recordemos aquello que ordena el primer mandamiento: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. En este sentido, él coloca al
al ser con la más alta dignidad en el universo, el más santo, el más puro, el todopoderoso, al lado de su propia palabra, alegando que ésta es justa y recta, así como él mismo lo es. Meditemos los alcances de tal declaración. En pocas situaciones se puede etiquetar a algo por fuera de Dios con sus mismos atributos en la misma medida que Él los posee. Nunca se dice esto de los ángeles, nunca se dice esto del cielo, ni siquiera se dice esto del hombre regenerado o de algún elemento en su creación. Ninguno de ellos posee los atributos de Dios en su misma medida. Un buen ejemplo de ello es que solo Dios es santo y la fuente de toda santidad. Nunca se dice algo así de algo que no, de alguien fuera de Dios. De hecho, a Él se le conoce como el Santo. Y debe llevarnos a reflexionar mucho el hecho de que algo por fuera de Él se le llame santo. Por ejemplo, este pensamiento es un buen punto de partida para todos nosotros. Tenemos la oportunidad de acercarnos a estas palabras que fueron escritas hace siglos, pero que su aplicación no está sujeta al tiempo. La estima de la palabra de Dios es un distintivo fundamental que poseen todos aquellos que invocan el nombre del Señor. No podríamos considerar en ninguna manera que ella es solamente un documento científico, histórico o moral. Mucha de nuestra incredulidad surge del hecho de no tener en una estima correcta la Escritura. Debemos admitir que en muchas ocasiones pecamos porque no estamos completamente seguros de la veracidad de su testimonio. Recordemos que la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Algo que nos introduce a la vida espiritual no podría ser algo profano o trivial o de poco valor. Debe ser algo tan sublime y glorioso como esa vida misma espiritual que se nos es infundida. La eficacia de la palabra no depende de que la estimemos o no como sobrenatural. No obstante, su efecto en nuestra vida sí depende de ello. Por eso es vital que entendamos la urgencia de considerarla tal cual como la consideró aquel que fue etiquetado el hombre conforme al corazón de Dios. Que la consideremos tal cual la consideró él en su momento. Leamos el verso 139. Mi celo me ha consumido porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. Una consecuencia de tener a la Escritura en la estima correcta es querer hacer partícipe a otros de la verdad que hay en ella y que de ella misma de alguna manera determine nuestras relaciones sociales. En otras palabras, solo alguien que considera la Escritura como algo sumamente bueno motivará a otros para que hagan de ella su tesoro también. Adorar a Dios implica el firme y solemne deseo que Él sea honrado y estimado como lo que realmente es. Asimismo, este deseo también implica que su palabra sea honrada igualmente tal como Él lo es. Por esta razón es que debemos con toda nuestra fuerza y diligencia promover que la palabra de Dios sea estimada y honrada para que Dios sea santificado al hacerlo. Quiere decir que seremos los primeros en reaccionar cuando ella es blasfemada, ridiculizada o olvidada, como lo declara el pasaje. Esta es la situación que el salmista dibuja en el texto. Nos lleva a pensar que a estas personas no los considera sus enemigos porque le hayan ofendido o dañado en uno u otro aspecto. Las considera así porque se han olvidado de su palabra para dirigir sus pasos. Los enemigos de Israel no eran sus enemigos solamente porque lo quisieran destruir como nación o porque maquinaban males constantemente. Lo eran porque no tenían en cuenta la palabra de Dios para dirigir su vida, lo que daba lugar a que vivieran vidas que desagradaban a Dios. La rechazaban, la blasfemaban, en el mejor de los casos la ignoraban, lo cual es igualmente una afrenta contra ella. Debemos decir que este pasaje nos niega el deber que tenemos para con nuestros enemigos de amarlos, de promover la paz para con ellos y de hacerles en la medida de lo posible todo el bien que podamos hacerlo. Sin embargo,
sí constituye un delimitador social para elegir nuestras relaciones horizontales, de lo que nos indica con quién debemos juntarnos y con quién no. Alguien que abiertamente es un contradictor o crítico de la palabra no podría ser considerado como un amigo o alguien cercano. Solo los que ponen en práctica los testimonios divinos de Dios deberían ser considerados como nuestros más cercanos allegados. Recordemos que el mandamiento de no unirnos en yugo desigual no se aplica solamente al matrimonio, sino también a las relaciones de carácter íntimo. Así como Cristo nos dio para que oráramos, para que el Padre, para que al Padre, para que su reino viniera o que su nombre sea santificado, con el mismo celo deberíamos guiar a otros para que vean en la palabra aquello con lo cual pueden guiar su camino, aquello con lo cual pueden volverse de las tinieblas a la luz. Y que nuestro Dios nos anime a defender con mansedumbre cuando alguien demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Leamos los versos 140 al 141. Dice: sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Pequeño soy yo y desechado, mas no me he olvidado de tus mandamientos. En este pasaje se deja ver cómo a sus ojos la palabra era algo que ya había pasado todas las pruebas que pudiesen existir para comprobar su veracidad, y que aún así ésta las había pasado todas. Es probable que lo que tenga en mente al hablar de pruebas sea el metal precioso como el oro, aquello en lo que normalmente las personas depositan toda su confianza. Realmente no lo sabemos si se está refiriendo a esto, pero lo que sí podemos decir es que para el salmista la palabra era digna de toda su confianza. Pudiera encontrar seguridad en cualquier otra cosa, como pueden ser riquezas, incluso personas, pero que para él solo la palabra era aquello en lo cual podía descansar. Ciertamente es provechoso tener en una alta estima la palabra, como se dijo antes, pero lo es mucho más encontrar la seguridad en ella. Aquella maravillosa declaración que hace en el Salmo 121 es tan solo una demostración práctica de esta afirmación. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y es que de algún modo hay que experimentar algún tipo de pobreza o vulnerabilidad para evaluar las cosas de esta manera. Él mismo dice en ese verso que era pequeño y desechado, pero que aún así no se olvidaba de sus mandamientos. Siempre que experimentemos seguridad en nuestra fuerza, en lo que somos o en lo que poseamos, difícilmente correremos a Dios en busca de socorro. Es decir, no veremos en su palabra ni en sus promesas aquello en lo cual podamos apoyarnos en tiempo de adversidad. Así como el salmista veía en la revelación especial ese escudo o ese castillo inexpugnable que sabe que ha resistido y resistirá los estragos del enemigo, debemos pedir a Dios para que abra nuestros ojos para verla de la misma manera. Ya que la adversidad, aquel momento en el cual solemos echar por la borda todo nuestro aprendizaje de la fe, sea más bien una oportunidad para ejercitarnos en afianzar toda nuestra dependencia en el Señor, entendiendo que cuando estamos vulnerables e indefensos es cuando su poder se perfecciona en nosotros. Le pido por favor que leamos los últimos 3 versos. Tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Justicia eterna son tus testimonios. Dame entendimiento. Finalmente vemos que el escritor reconoce que el carácter justo y veraz de la escritura no es algo que pueda verse totalmente en este siglo. Recordemos que al inicio él la ha equiparado con algunos de los atributos de Dios. El salmista tiene la convicción de que en este sentido ella es eterna. Él entiende que como otras modas o tendencias, o como en el mundo, o como en la vida del hombre, que siempre son pasajeros, a diferencia de ellos, la palabra nunca pasará de moda, no dejará de estar vigente. El carácter recto de todo lo que dice y enseña lo será
por siempre, ya que Dios siempre será recto y justo por siempre. Ella no es como el hombre o el mundo que suelen invertir los valores acerca de lo que es bueno o malo. Normalmente esto se da debido al pecado que reina en su corazón y a su carácter fluctuante. Es por esto que se nos dice una y otra vez, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Somos nosotros los que todo el tiempo estamos en riesgo de llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. Ella no tiene el riesgo de caer en lo mismo. ¿Por qué? Porque su rectitud es eterna. No importa en qué etapa o en qué momento de la historia nos encontremos o cuándo leamos esto, siempre ella tendrá la razón. Siempre podamos acercarnos a ella para conocer lo que se ajusta a la voluntad de Dios y lo que no. Siempre su testimonio será acertado. Recordemos aquello que ha dicho, la suma de tus palabras es verdad. Finalmente, mis amados, al leer el último verso podemos ver cómo, a la cual se refiere y cómo lo afecta de manera eterna en su ser. Dice el último verso, justicia eterna son tus testimonios, dame entendimiento y viviré. Al leer esto es muy, muy difícil no pensar en las palabras de Pablo cuando dice que en el Evangelio de Dios la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. De alguna manera el salmista pensaba que el Señor iluminaba su entendimiento para considerar sus justos testimonios y que esto de alguna manera se traduciría en vida para él. No creo que se refiera a la vida física que posee actualmente sostenida por su respiración, la cual entiende perfectamente que algún día terminará. Creo que se está refiriendo a un tipo de vida en el más amplio sentido. Por lo que ha enseñado en otros pasajes, se puede concluir fácilmente que está hablando de vida eterna. No sabemos cuánto entendimiento podría tener él acerca del tema, pero lo que sí podemos afirmar nosotros es que la palabra es ese medio de gracia utilizado por Dios para infundir esa justicia en nosotros. Justicia que al final se traduce en vida eterna, vida en plena comunión con el Señor y gozando de su favor por siempre. Para el salmista esto era la vida y lo debe ser también para nosotros, la comunión íntima con el Señor, su cercanía con Él. La palabra es un reflejo de la justicia de Dios y de su carácter. Confiemos en lo que Dios hace en nuestra vida por medio de ella. Al mirar a ella veremos cómo por medio de su Espíritu somos transformados en la imagen de su Hijo Jesucristo. Mis amados, son las 5:54 de la mañana. Le pido que podamos estar orando. Señor, al acercarnos a tu palabra, oh Dios, en esta mañana, al beber de ella, de su contenido, Señor, no nos queda más que proclamar, oh Dios, que toda ella es verdad, que todo hombre es mentiroso, pero que tus testimonios son ciertos. Gracias a Dios por lo que haces en ella y por lo que haces en nosotros día a día. Te pido, Dios, que la tengamos en tan alta estima que siempre recurramos a ella para hallar consuelo, para hallar sustento en ella. Te pido, Dios, que la sigas utilizando en nuestra vida para completar esa obra de gracia en nosotros, para llevarnos hasta la estatura del varón perfecto. Te lo pedimos y te lo rogamos en el glorioso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias, Arnold. Muchas gracias por guiarnos en estos versículos de justicia a vida, como los presentabas desde el primero hasta el último de tu porción. Y es eso precisamente lo que produce la palabra en nosotros: justicia y vida. Muchas gracias.